Doctor José Agustín Fernández, usted como sabrá tiene 15 minutos, le escuchamos con atención. Señor Presidente, señores miembros del Consejo de la Magistratura, honorables integrantes del Tribunal de Honor, respetable ciudadanía, doy gracias a Dios por esta oportunidad y respetando la libertad de cultos, quiero recordarles un pasaje del Evangelio que se lee este día y corresponde al libro de San Marcos, que cuenta sobre un encuentro de Jesús con un sordo mudo. Cristo tocó su oído y tocó su lengua, diciendo, Efetá, ábrete. Los oídos se abrieron y la lengua del sordomudo quedó destrabada. Pido a Dios, como aquel hombre de fe, que destrabe hoy mi lengua para que pueda pronunciar claramente mis ideas ante ustedes y ante la respetable ciudadanía y a los que me escuchan. Y también que abra mis oídos para que esté siempre atento al clamor de justicia del pueblo paraguayo. Ser ministro de la máxima instancia judicial implica poseer idoneidades. Y es de caballeros reconocer que el Consejo está instaurando un procedimiento inédito, un procedimiento transparente, objetivo y en lo subjetivo también comprobable y perfectible. Nobleza obliga a reconocer que aparentemente hay un punto sin retorno y que la meritocracia es un punto central en las tareas del Consejo. Un buen juez debe poseer idoneidades físicas, tener salud para los avatares de la justicia. Idoneidades técnicas, ser doctor en Derecho. Poseer habilidades gerenciales, administrar recursos humanos y técnicos, y esa es de la que más adolecemos en la justicia. Y por último, tal vez lo más importante, poseer idoneidades éticas. Lo que es la notoria honorabilidad y que se traduce en encarnar los valores judiciales, ser justo, imparcial, honesto, idóneo, recto, respetuoso, decoroso y obrar con buena fe son algunas de esas virtudes. Humildemente hoy elevo mi palabra ante ustedes para poner a consideración del Consejo, del Tribunal de Honor y de la ciudadanía mi hoja de vida y mi visión para una mejor justicia en el Paraguay. Considero que el fuero penal, en el cual desempeño mis funciones hace más de 20 años, representa una verdadera vidriera del Poder Judicial. Y es allí donde se nota sensiblemente los problemas y las debilidades de la justicia en el Paraguay. Resumiendo, quiero decir que ocupé todos los cargos judiciales. Actualmente soy miembro del Tribunal de Apelaciones en lo penal. Me desempeñé en la abogacía brevemente, fui director de Asuntos Legales de la Cancillería y me cupo el honor en dicha ocasión de integrar la delegación paraguaya para la instauración de la Corte Penal Internacional, participando de sus estudios y debates. En la Facultad de Derecho opté por el título de doctor, de abogado previamente, pero fui consejero estudiantil, consejero no docente. Soy catedrático de esa universidad y de otras universidades en cursos de grado y de posgrado. En el Poder Judicial también integré sucesivamente cargos gremiales en la Asociación de Magistrados Judiciales hasta la fecha. Fui fundador y primer presidente de la Asociación de Jueces del Paraguay. También soy director del Museo de la Justicia y Centro de Documentación y Estudios para la Defensa de los Derechos Humanos. Todo ese bagaje de experiencias me da una visión omnicomprensiva de gran parte de la problemática de la justicia en el Paraguay y del sistema. Y por eso es que me permito ya presentarme ante ustedes. Mi tesis doctoral está titulada
el habeas data en el Paraguay, instrumento jurídico constitucional para el hallazgo de los archivos secretos de la policía. La importancia jurídica, la importancia histórica y la importancia política de estos archivos. Constituye un testimonio de mi compromiso personal en la defensa de los derechos humanos, producto de mi experiencia personal y profesional. El habeas data fue el mecanismo constitucional para el hallazgo de los archivos secretos de la dictadura. Ese hallazgo tuvo consecuencias inmediatas. La jurídica, la primera y más importante, la República del Paraguay reconoció la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 8 de enero del año 1993, unos días después del hallazgo de estos documentos. Se abrió el Centro de Documentación y Archivo. Todos los procesos de derechos humanos fueron alimentados con pruebas de estos archivos. El habeas data fue una panacea para la defensa de los derechos humanos, al punto que hoy todas las indemnizaciones necesariamente necesitan de un informe del Museo de la Justicia a los efectos de esa indemnización. También tuvo su importancia política. El Parlamento Nacional decretó Día de la Dignidad Nacional ese 22 de diciembre como consecuencia de ese hallazgo. También la UNESCO, el máximo organismo de las Naciones Unidas, otorgó el máximo galardón. Esos archivos hoy forman parte de la memoria del mundo. Y vale recordar también que muchísimos procesos, tanto en España, en Francia, en Italia, en Argentina y en Chile, hoy son alimentados con pruebas de este archivo, recordando lo que se llama la Operación Cóndor. En materia de derechos humanos hay mucha tarea pendiente aún del Poder Judicial. Tengo un compromiso personal respecto a ello. En primer lugar, el Poder Judicial tiene deudas pendientes en materia de cumplir las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia. Desde el cargo que anhelo, impulsaré estas medidas. El Poder Judicial hoy necesita un nuevo diseño, una reforma estructural de hombres y de pensamientos, pero ello debe ser producto de un amplio consenso social con una amplia participación que abarque a todas las instituciones del sistema. En primer lugar, creo que tenemos que pensar en una reforma constitucional que abarque el capítulo del Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa Pública, entre otros. Una cuestión muy urticante como la inamovilidad de magistrados que tuvo una solución jurídica. Sin embargo, los hechos actuales demuestran que no existe un consenso político al respecto. Tiene que ser un tema de una nueva Constitución. Sin embargo, urgen reformas a mediano plazo, urgentes. Y me permito algunas de ellas. En primer lugar, el principio de la oralidad, que es el corazón del sistema penal, sin embargo, no es aplicado en segunda y tercera instancias. Es una falta de voluntad política, es falta de aplicación de la ley. Imaginémonos un recurso de casación resuelto a la luz del público en un juicio oral. La Corte debe implementar eso. O un recurso de apelación especial resuelto en un juicio oral. Las mismas ideas deben trasladarse al fuero laboral, porque sabemos que ese humilde trabajador tiene que soportar un vía crucis de años para hacer valer sus derechos. También, como una medida urgente, planteo una mejora sustancial de los servicios de justicia, principalmente de aquellos que están con ese humilde trabajador, con esa humilde madre, los juzgados de paz y los juzgados de primera instancia. Estos juzgados tienen que ser revitalizados y tienen que tener mayores competencias. También la Corte debe impulsar reformas legislativas.
una ley de carrera judicial se impone. Han pasado más de 20 años y no se ha impulsado, la Corte no ha logrado un consenso para esta ley de carrera. Es fundamental, con eso nos ahorraríamos muchísimos problemas. La modificación del Código de Organización Judicial también es un imperativo. Responde a ideas y responde a conceptos y a estructuras incluso coloniales. La Constitución es posterior al Código de Organización Judicial. Eso ya habla enteramente de que es un código vetusto y es el código que organiza el sistema judicial. Debe haber una carrera administrativa del Poder Judicial. Ningún funcionario del Poder Judicial puede ser nombrado sin concurso. Debe desterrarse el nepotismo. También la ley que organiza la Corte necesita una redefinición. La Corte tiene el gobierno judicial y debe ocuparse de lo importante, que es lo jurisdiccional, y no de cuestiones administrativas. Esto es fundamental, esto es medular. La Corte debe dictar fallos que orienten a los jueces, a los tribunales y a la ciudadanía. Eso es lo que el pueblo y la sociedad espera de ello. También debe modificarse el Código Penal y el Código Procesal Penal. La Corte debe advertir a través de los centenares de recursos de casación dónde están las falencias y la debilidad de estos códigos. No puede ser que el Código Penal tenga sanciones leves para los delitos contra el erario público. Son cuestiones que deben ser modificadas y la Corte tiene que tener la principal iniciativa en estas modificaciones. Felizmente hay una comisión de reforma que ya está trabajando en ello. Podemos admitir y admitimos que la justicia está en crisis y debe renovarse. Y uno de sus estigmas es la mora judicial. ¿Y cómo se combate la mora judicial? La Corte debe ser el ejemplo y la Corte es la más morosa. Es preciso una voluntad política para eso. Los hechos han marcado que cuando la Corte dicta alguna resolución o pide informes, todo el mundo se pone al día. Pero eso es sencillamente una parte. Hay que controlar y hay que sancionar. No es la creación de más juzgados la solución al problema. La Corte debe coordinar, debe ejercer ese rol en el fuero penal con el Ministerio Público y con el Ministerio de la Defensa Pública. Dictar acordadas, resoluciones. Los congresos anuales y semestrales también son una vía. Debe sancionar a los operadores de justicia, jueces, tribunales, abogados. Hay que erradicar las chicanas y las recusaciones infundadas. Es un deporte hoy en día plantear recusaciones en pleno juicio. Y para ello, fundamental es devolver las facultades disciplinarias al juez. Está en vigencia, señores, un artículo totalmente de contramano que establece que para imponer una sanción disciplinaria tiene que ser oído el infractor. Eso es inadmisible. La independencia del Poder Judicial también es un tema central. El artículo 248 lo garantiza y lo sanciona. Sin embargo, han pasado más de 20 años y esa sanción nunca ha llegado siquiera a un proyecto. El Código Penal posterior a la Constitución no sancionó la inhabilitación, no estableció como pena de inhabilitación a los que atentase contra la independencia del Poder Judicial. Ese hubiese sido un seguro importante. La independencia no se regala, se conquista. Y en ese sentido hay una marcada influencia política en órganos como el Consejo y el Jurado. Y la Corte debe preocuparse para paliar eso. Debe modificarse la ley del Jurado, debe modificarse la ley del Consejo. Entiendo que ahora incluso hay un proyecto para que el reglamento se convierta en ley. Un punto central es también la justicia y la comunicación. Los jueces deben rendir cuenta de sus sentencias, deben explicar sus resoluciones. Quedó rebasado aquel paradigma de que los jueces hablan de sus sentencias. Justicia es comunicación y comunicación es transparencia. La corrupción también debe ser erradicada y la Corte debe ser implacable con jueces y fiscales. Sin embargo, el Poder Judicial es uno de los órganos más controlados.
las últimas estadísticas del jurado demuestran suspensiones, sanciones. Por eso hay que fortalecer las instituciones como una medida central para combatir la corrupción. La Contraloría debe ser fortalecida en aquella división que estudia la correspondencia de bienes de magistrados judiciales y funcionarios públicos. Por último, quiero decir que en este breve tiempo que me impide hacer todas las consideraciones, que un juez debe tener las idoneidades que había señalado, pero como atributo más importante, la honestidad y la valentía. En Paraguay se sabe quién es valiente y quién es pusilánime. Estos tiempos exigen valentía. Muchas gracias, doctor José Agustín Fernández. Debo decirle que vamos a tratar de responder a las preguntas. Voy a tratar de condensarlas, algunas son parecidas, aunque tengan diferentes letras, y creo que algunas también las contestó. Nuestra intención siempre es transmitir todo lo que la ciudadanía presente o a través de las redes pregunta, pero vamos a empezar por el orden natural. Tenemos también denuncias, algunas de las cuales usted conoce o sencillamente otras están publicadas en los medios. Una denuncia concreta de cuya usted tiene copia, se le acusa al doctor José Agustín Fernández de haber cambiado el sentido de su voto una vez que la prensa tomó conocimiento de la libertad del rey de la marihuana, Damián del Valle. Primero se adhirió a la libertad expuesta por el preopinante, firmando su visto bueno, y luego cambió de postura y sentido del voto. Cuando la prensa intervino, rescata su voto y el expediente del tercer camarista, Agustín Lovera, cuando ya estaba por expedirse. Esto fue demostrado en el juicio oral. Por lo tanto, a criterio del denunciante, falta a su ética y postura profesional a ser ministro de la Corte, cambiando decisiones en el momento en que se está tratando esto. ¿Qué tiene que decir al respecto, doctor? Señor presidente, señores miembros del Tribunal de Honor Honorable Ciudadanía, Martín Almada acuñó una frase: del rumor siniestro a la verdad probada. El sumum de un proceso es la sentencia. Pongo a consideración de los señores miembros la sentencia en la que se desmiente categóricamente esta afirmación. Muchas gracias, doctor José Agustín Fernández. Señor presidente, quisiera sí, brevemente completar esto expresando que fue un caso en el que realmente nosotros fuimos denunciantes, nuestras firmas fueron falsificadas. Actualmente hay un proceso en primera y segunda instancia en la cual fue condenado el relator infidente que fue el autor de esta falsificación. Reitero, la sentencia es bastante explicativa y claramente señala que esa afirmación sencillamente es un rumor. Muchas gracias, doctor José Agustín Fernández. Hay otra denuncia en la cual la prensa tituló: La justicia confirma que es obligatorio utilizar el cinturón de seguridad. Usted conoce el caso y una decisión del del juzgado de falta a la municipalidad terminó en la sala en la cual usted trabaja, y para no extenderme y poder usted responder toda la cantidad de preguntas que está recibiendo, les ruego brevedad. Entonces, pregunta, respuesta, y ganamos todos. Lastimosamente esa denuncia no me corrieron traslado. Usted no pudo imprimir el link porque vino con un link y de ahí sacamos nosotros. De todos modos, sí, no se preocupe, si usted quiere le damos los 3 días, le hacemos. Perfecto, hacer llegar la resolución en donde se da explicación a este caso. Fantástico, sí, porque nosotros también tuvimos alguna dificultad para imprimirla, creí que usted la había hecho, ¿no? Bueno, hay otra denuncia que tiene que ver con la acusación de que usted estaría no respetando el artículo 254 de las incompatibilidades establecido en nuestra Constitución Nacional, porque ocupa 3 cargos dentro del Poder Judicial: presidente de la Sala de Apelaciones en lo penal,
director del Museo de Memoria Histórica y presidente de la Asociación de Jueces, tal como consta en su currículum. En primer lugar, es inexacto lo que expresa la denuncia. Soy miembro del Tribunal de Apelaciones, director del Museo de la Justicia y secretario general de la Asociación de Magistrados. La Constitución Nacional establece claramente las incompatibilidades. El cargo que tengo como director del Museo de la Justicia es un cargo como consecuencia de una acción judicial de la cual yo participé. Esos instrumentos forman parte de lo que se llama la investigación científica. Todos esos instrumentos son aportados a procesos, a datas e incluso a procesos internacionales. O sea que, y es importante también expresar que es un cargo que no es rentado. Respecto a lo referente a ser miembro de una asociación, eso está permitido por la Constitución. La Asociación de Magistrados Judiciales es una entidad del año 1959, anterior también a la Constitución. Es decir, que creo que no existe ninguna incompatibilidad. Muchas gracias, doctor Fernández. Hay 3 inquietudes ciudadanas en la cual, como siempre hacemos, se llegó a través de las redes y manifiestan su preocupación si usted, en la hipótesis de ser ministro de la Corte, ¿cómo actuaría en caso de que integrantes de grupos extrapoder, pertenecientes a ciertas asociaciones o de influencias exógenas, tuvieran un expediente que cayera en sus manos? Si usted se inhibiría en ese caso o sencillamente le aplicaría la ley sin tener en cuenta estos factores, y presumo que usted sabe a qué me refiero. Concretamente, bajo ningún sentido eludiría mi responsabilidad, y los hechos demuestran eso, ¿verdad? Actualmente existen reglas para que un juez se inhiba del entendimiento de una causa, y no solamente en los códigos procesales. El jurado de enjuiciamientos castiga la inhibición indebida, y en ese sentido tengo una trayectoria profesional en que siempre nunca he eludido mi responsabilidad. No sé si a eso se refiere. Sí, concretamente se habla de amistades, de logias, de pertenecer a una misma religión, de tener ese tipo de vínculos que son cuestiones que hacen a derechos y a decisiones muy personales, ¿verdad? Decía al inicio que respeto la libertad de cultos. Soy católico, no pertenezco a ninguna logia, respeto. Tampoco la única asociación a la que pertenezco es a la Asociación de Magistrados Judiciales, a la Asociación de Jueces del Paraguay actualmente. Tengo mis preferencias deportivas, en fin, pero eso absolutamente influye en ningún proceso. Muy bien, muchas gracias, doctor Fernández. Otra preocupación ciudadana que le transmito es si puede usted explicar brevemente las razones de las dilaciones interpuestas, leo textualmente, a la auditoría que se intentó hacer de su computadora personal en un sonado caso en el cual la prensa recogió lo que se dio en llamar un documento sobre posibles, potenciales o eventuales arreglos de sentencia en la Corte Suprema de Justicia. Categóricamente hay que aclarar que esa referencia no es a mi computadora, es a la computadora de otro compañero de sala, que tiene, para aclarar, físicamente está ubicado a su oficina en otro lugar. Tengo que agregar también que mi posición fue una posición institucional. Yo denuncié a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia la invasión de mis inmunidades como juez. Yo consideré que para la prueba que necesitaba el Ministerio Público debía respetarse el Código Procesal Penal y no hacía falta un allanamiento, sencillamente pedirme lo que quería, que era una operación técnica, y tampoco la ley establece la posibilidad de que un juez o un funcionario pueda negarse. Actué en ejercicio
de la inmunidad y en ese momento ostentaba la presidencia de la Asociación de Jueces del Paraguay y creo que eso enervaba fundamentalmente y vulneraba disposiciones constitucionales y disposiciones procedimentales. Muchas gracias, doctor Fernández. Hay hecho varios reclamos ciudadanos en relación a su posición jurídica entre la libertad de prensa y la libertad de expresión en el sonado caso de un parlamentario, siendo usted integrante de un tribunal que confirmó el fallo de una jueza de primera instancia. Sí. Creo que sabemos todos a qué nos referimos y la idea es que sea lo más concreto posible porque este de por sí es un tema muy debatido y con posiciones muy enfrentadas. Pero nos gustaría escuchar brevemente porque nosotros somos los mensajeros y transmitimos lo que la ciudadanía quiere saber. Pongo a disposición del Consejo y de los honorables miembros del Tribunal de Honor dicha resolución que en lo medular plantea un conflicto de derechos entre el derecho a la intimidad y el derecho a la al derecho de prensa y libertad de información. Y escuetamente quiero decir que en el fallo yo decía que no podrían ser motivos de publicación o difusión aquellos asuntos que se refieran a la esfera íntima o a la vida privada, a hechos o costumbres de una persona, aunque sea pública, si estos no tienen una relación directa con la función pública que ellos desempeñan. Eso no es de interés público. En el fallo del cual hago mención, yo hacía una alusión a incluso precedentes o a fórmulas en las que están en pugna la libertad de expresión y el derecho a la intimidad, y en este caso prevalece el derecho a la intimidad que tiene también protección constitucional, aunque podría haber algunos casos en que la solución sea inversa. Pero en este caso en particular, solamente la difusión podría favorecer al morbo y no tiene ninguna relación con el cargo que esa persona desempeña. Gracias, doctor Fernández. Pregunta al Tribunal de Honor. Con la aclaración previa que esta pregunta ha sido formulada reiteradas veces a otros postulantes sin que ninguno haya contestado cómo calificarían la actividad delictual y mucho menos a definir la variedad de los delitos múltiples. Les rogamos responda en contestación a lo que indago. La pregunta dice lo siguiente: en la persecución penal de los responsables de corrientes terroristas como las que sufre en el norte de nuestro país, ¿qué influencia tendría la calificación de los actos delictuosos como delitos permanentes o como delitos continuados? Para la ilustración del auditorio, es imprescindible exponer sobre sus conceptos referidos a una u otra forma de tipificación de esta multiplicidad de delitos. ¿Se entiende? Sí, podría aclararme. En la persecución penal de los responsables de las corrientes terroristas como las que sufre el sector norte de nuestro país, ¿qué influencia tendría la calificación de los actos delictuosos como delitos permanentes o como delitos continuados? Para la ilustración del auditorio, es imprescindible exponer sobre sus conceptos referidos a una u otra forma de tipificación de esta multiplicidad de delitos. Estas organizaciones cometen, creo a mi criterio, delitos continuados como aquel cajero que va robando todo el día y al final eso tiene una ejecución continua. Entonces creo que a esa es la que se ajusta el delito continuado es la tipificación que merece este tipo de conductas. Muchas gracias, doctor Fernández. Otra pregunta del Tribunal de Honor: ¿cómo sus ideas tan claras sobre ética va a poder manejarse con el resto de el Poder Judicial tan corrupto y lleno de irregularidades graves como, por ejemplo, y solo se menciona el caso del doctor Blanco, que mintió descaradamente para solicitar su posibilidad de seguir ocupando el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia? Este concurso es para ser ministro de la Corte. En eso no se aclara
es una deficiencia, me parece a mí, constitucional. La Constitución establece que la Corte debe dividirse en salas. Yo aspiro a ser ministro en el fuero penal. Creo que un penalista debe ingresar a la Corte. Y lo digo por muchas razones, porque el sector penal es el que refleja la problemática más sensible del Poder Judicial. Considero que desde mi posición podría impulsar todos los proyectos a los que yo hago alusión. Definitivamente la Corte tiene iniciativa legislativa, la Corte puede proponer soluciones, puede oralizar los procesos, tanto en segunda y en tercera instancia, y creo que lo fundamental es dar un poco esa bocanada de aire fresco que necesita la justicia, y estoy dispuesto a ese sacrificio. Muchas gracias, doctor Fernández. Con el respeto que me merecen los que están preguntando, y siempre siendo fieles a ello, tengo 1, 2, 3, 4, 5 preguntas, todas vinculadas al hallazgo del archivo del terror, que fue un hecho significativo para la democracia paraguaya, en donde se pregunta obviamente las repercusiones nacionales, internacionales, qué papel tuvo la prensa, y yo creo que usted ha respondido suficientemente sobre eso, ¿verdad? Si quiere usted agregar algo más, lo escucharíamos muy brevemente, porque sí, quiero decirle que está recibiendo muchas preguntas y queremos cumplirlas todas, pero acá los compañeros me están diciendo hay que ver la forma de agruparlas, porque si no le estamos sacando el tiempo al siguiente postulante. Y creo que usted se ha despedido suficientemente sobre eso, pero naturalmente no puedo dejar de hacerlo, y les pido disculpas si los que hicieron la pregunta se sienten afectados por ello, pero son toditas idénticas una detrás de otra, y creo que este punto es clave en su gestión y en la democracia paraguaya. Nada más que agregar brevemente que en dicho allanamiento hubo una oposición policial, y yo encarnaba, era juez de primera instancia en una acción de rango constitucional. A esa oposición enfáticamente le dije: yo estoy investido de la autoridad que me otorga la Constitución y la ley, y le ordeno que me deje pasar. Frases textuales. Siguió la oposición y le dije que estábamos en democracia y que en democracia la ley tiene que imperar. Eran frases que pronuncié en ese momento. Hoy en día, lo dice la historia, ese es un hito del Bicentenario paraguayo. Ese museo es inédito. Solamente en Paraguay y en Guatemala existen ese tipo de museos en donde se revelan las ignominias que se han cometido en el pasado, y es un ejemplo para que esto no se vuelva a repetir. Gracias, doctor Fernández. Acá sí parece que hay una pregunta que, vinculada a ese hecho, puede darle una visión diferente. ¿De qué sirvió hasta ahora el habeas data y al archivo del terror, si hasta ahora no sirvió para llevar a la cárcel a los asesinos y mucho menos recuperar los bienes mal habidos? ¿Qué hizo usted al respecto? ¿Y cómo aplica el habeas data si no está regulado su procedimiento por la ley? En mi tesis doctoral, justamente en la primera parte, yo planteo una ley reglamentaria del habeas data. Estos archivos, si bien es cierto, hay que reconocer que hay mucha materia pendiente aún en el Paraguay, sirvieron, sin embargo, para que la gente conozca la verdad. Muchísimas habeas data se han presentado. Hoy en día la mayoría de las indemnizaciones tienen base instrumental en esos archivos del horror. El Paraguay tiene muchísimos procesos y tiene condenas. Sin embargo, hay que reconocer la actitud timorata del Ministerio Público, que no ha cumplido con las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia, no ha iniciado nuevos procesos, hay procesos aún abiertos. Yo, desde ese hallazgo, a los días siguientes fui recusado en todas las causas de violaciones de derechos humanos, a raíz de que en esa calidad yo
proporcioné pruebas a los procesos abiertos hasta ese momento, que solamente contenían testimonios y no pruebas instrumentales. Gracias, doctor. Al inicio de su exposición realizó una mención a Dios y a sus creencias religiosas. Si es ministro de la Corte, ¿sus decisiones van a estar basadas en estos conceptos? Creo que todas las religiones propenden al bien. Yo particularmente soy católico y creo que eso propicia y me orienta a ser un poco virtuoso, a pesar de que soy pecador, pero respeto la libertad de cultos y creo que las orientaciones que recibí de mi padre, tengo un hermano jesuita y mi familia es profundamente católica y creo que esos valores uno traslada siempre en su función. Muchas gracias, doctor Fernández. ¿Cuál es su opinión en torno a la iniciativa de la Corte Suprema de Justicia y la Asociación de Magistrados sobre el proyecto de ley que modifica el proceso de confirmación de magistrados y la intención de que la propia Corte Suprema confirme a sus propios magistrados? ¿No es eso corporativismo? Yo decía en mi alocución que expresaba mi complacencia al Consejo de la Magistratura, que a esta altura viene el presidente, lo dice y lo declama, que han resuelto más de 324 ternas. Los parámetros son mucho más objetivos que hace un año. Definitivamente el Consejo creo que está transitando por ese sendero de la transparencia, aunque el reglamento aún necesita algunas... Es perfectible. Yo tengo algunas opiniones y en su momento a través de las asociaciones lo acercaré. Hubo una posición encontrada con el Consejo en principio, con la referente a la ley de confirmación, lo que nos animó en su momento a plantear que la Corte confirme directamente a los magistrados. Son los proyectos de ley, son dictámenes del doctor Lescano Claudio entre ellos, pero creo que una ley de carrera judicial y las modificaciones que con el tiempo se fueron planteando resolverían definitivamente este tema, que es central. Gracias, doctor Fernández. Vamos terminando. Otra pregunta del público presente. Estando garantizado el derecho a no ser condenado sin ser oído, amplíe su posición respecto a la improcedencia de la norma procesal que establece tal obligación para aplicar sanciones. Supongamos que en este recinto alguien falte al decoro. El presidente puede ordenar inmediatamente que esa persona abandone este recinto. Esa es una sanción disciplinaria que se adopta inmediatamente cuando se comete una infracción. Ningún código recoge esta norma que está contemplada en el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal establece que para imponer una sanción disciplinaria previamente tiene que ser oído ese infractor flagrante. Eso es desconocer la naturaleza de una sanción disciplinaria y no es un proceso. No es un proceso. Eso consiste en una confusión con el artículo 17 de la Constitución Nacional, que establece que en todo proceso penal o en cualquier otro, todo tiene derecho a ser oído. En este caso la infracción se cometió y eso resta autoridad al juez o restaría a usted autoridad que ni siquiera tiene la potestad de sacarle a alguien de la sala que puede cometer una infracción flagrante. Muchas gracias, doctor Fernández. Tengo varias preguntas muy parecidas, aunque escrito con letras diferentes, pero todas me parecen relativamente obvias y presumo que ya respondió. ¿Cómo resolvería el tema de la morosidad? ¿Qué opina en relación a los registros públicos permaneciendo dentro del Poder Judicial? Usted habló de la ley que lo separaría. Sí. ¿Cuál es su propuesta en relación a los juicios orales para el fuero laboral? La propuesta en relación a los juzgados de paz y la propuesta de mejoramiento de las instituciones penitenciarias porque no cumplen con el objeto para el cual han sido creadas, y cómo puede empezar a cumplirse estos objetivos. Y luego dos preguntas muy obvias: el papel de la prensa en la justicia. Entonces yo, como estamos excedidos en el tiempo debido a las numerosas preguntas y sin dejar nunca a nadie sin la posibilidad de hacer esto, me gustaría que los que preguntaron
lo hagan sobre las cosas que omitió el doctor Fernández, en este caso, o cualquier postulante, para no volverle a hacer repetir lo que ya dijo. En su exposición él habló claramente de las medidas que él pensaba adoptar en la hipótesis que él lo haga hecho. Por eso preferiría, habiendo hecho la mención de las preguntas, que no nos queremos guardar nunca ninguna, darle la palabra al doctor Juan Ramón Bueno Jara, que quiere hacer una consulta, y después darle 1 o 2 minutos para redondear sobre estos temas, doctor. Así pasa al tercer postulante. Doctor José Agustín Fernández, le pregunto concretamente, usted pertenece a una logia masónica y usted sabe que el Código de Ética no le obliga, pero usted, si perteneciera, ¿se excusaría entender en el caso de donde intervenga un hermano o una cuñada, como se llama en las logias masónicas? Yo ya dije que absolutamente respeto cualquier sociedad, cualquier asociación. No pertenezco a ninguna logia masónica. Categóricamente puedo afirmarlo. Gracias. Ahora te quiero hacer otra pregunta muy importante, porque esta cuestión del rey del Valle, ¿sí? Hubo una acción ahí de parte de ustedes que hizo que no se pudiera revisar las famosas computadoras durante más de 3 años. Usted dice que lo hizo institucionalmente, pero usted no cree que un juez, cuando se sospecha de su honorabilidad, no debería hacer uso de los recursos que son propios de los abogados y que muchas veces, sabemos, dirigen directamente a extinción de la causa? Le pregunto su posición en esto, porque es una posición ética, no es ilegal, es ética. ¿Qué piensa de esta cuestión? Hay un error en las afirmaciones de quien dice esto. Cuando mis computadoras fueron incautadas, yo sostuve que ese era un procedimiento incorrecto. Yo no era parte en el proceso, sin embargo el juez aceptó mi proposición y eso fue al Tribunal de Apelación. El Tribunal de Apelación revocó la resolución del juez que impedía que mis computadoras sean auditadas. Eso ocurrió un mes después. Sin embargo, el juez lo que no hizo fue revisar las otras computadoras. Mi computadora siempre estaba dispuesta para ser auditada. Decía, del rumor siniestro a la verdad probada. La verdad demostrada después de muchos años es que mi computadora absolutamente tenía ningún elemento que permita siquiera sostener que yo tenía una postura favorable a esta persona que hoy día está siendo procesada. Entonces, aclaro, mi computadora, a partir de la decisión del Tribunal de Apelaciones, que ocurrió un mes después de los acontecimientos, siempre estuvo expedita para ser peritada. Sin embargo, no lo hizo la Fiscalía, seguramente porque esperaba hacerlo de todas las otras computadoras. Muchas gracias, doctor José Agustín Fernández. El doctor Cristian Kriskovich creo que le quiere hacer la última consulta y luego lo estaríamos despidiendo. Sí, gracias. Estuve también un poco preocupado, doctor Fernández, por sus expresiones en cuanto a las facultades disciplinarias, como le preguntó acá el presidente del Colegio de Abogados, Sí. porque usted no hizo excepciones y está contando usted un caso precisamente donde usted se sintió avasallado en sus derechos, ¿verdad? Sí. Y creo que esa primera expresión en su exposición en cuanto a las facultades disciplinarias del juez de aplicar sanciones sin escuchar a los abogados es muy peligrosa, pero ya lo aclaró. Hizo también una serie de descripciones de legislaciones y normas constitucionales que deben ser reformadas. Sí. Concretamente yo le pregunto en cuanto a la reforma constitucional con respecto al Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia que usted expresó es necesaria. ¿Qué reformaría usted? ¿Qué propuesta de reforma constitucional en cuanto a esas dos instituciones tiene?
En principio creo que la Corte debe rediseñarse. Tiene que haber un código de organización judicial que establezca claramente cuáles serían sus funciones. Sin embargo, creo que la actual distribución de salas es limitada, debe habilitarse más salas, debe definirse un tema urticante jurídico-político que es la inamovilidad. En la nueva Constitución debe estudiarse la conformación del Consejo de la Magistratura. Los magistrados judiciales, los fiscales, los defensores no estamos representados, está así una representación de la Corte que no es lo mismo. Debería haber una conformación más académica, una conformación en donde estén representados los jueces, los fiscales, los defensores no forman parte ni siquiera están mencionados en el plexo constitucional. Tendríamos que ver quién designa a los fiscales, si es el fiscal general o sigue siendo designados por la Corte. En fin, hay una serie de normas que tienen que necesariamente renovarse. Creo que el tiempo es breve. Sí. De cualquier manera, nosotros estamos abocados y nos creemos merecedores de atención en cuanto a proyectos para la reforma constitucional, ¿verdad? Quiero nada más que remitirme a la primera pregunta que hacía. Yo me refería a las faltas disciplinarias ostensibles y flagrantes. Una última pregunta. También habló de que la mora judicial es causa exclusiva de la voluntad política de la Corte Suprema y que no es la solución la creación de nuevos juzgados. Dígame entonces 3 soluciones concretas que usted propondría en ese caso. Yo sostuve que en primer lugar la Corte es la que tiene que dar ejemplos, porque la mayor mora está en la Corte. En segundo lugar, los hechos demuestran que cuando la Corte dicta resoluciones o pide informes, en virtud de su facultad de superintendencia, todos los juzgados y tribunales hacen un esfuerzo y se ponen al día. Entonces eso demuestra que en los hechos se puede mejorar. No es la creación de más juzgados, es la distribución correcta de recursos humanos y recursos técnicos. No es posible que la zona más densa territorialmente, que es Central, tenga la cantidad de juzgados que tiene. Lambaré y Asunción tenga la cantidad de juzgados y tribunales. O sea que definitivamente hay una ausencia de planificación. Y no nos engañemos, es cuestión de recursos humanos. ¿Cómo ingresa un funcionario al Poder Judicial? Y hasta ahora, lastimosamente, no hay concurso. Entonces, es una suma de factores en donde definitivamente la Corte, a través del gobierno judicial, juega un papel central. Ok, muchísimas gracias, doctor José Agustín Fernández, por haber participado, por su paciencia, por haber respondido todas las preguntas y también por hacer parte de este proceso. Queremos, como es tradicional, despedirlos con un fuerte y caluroso aplauso por este esfuerzo. Muchas gracias. Invitamos al doctor Carlos